Lo que no dice la lección. Ver el rostro del orfebre. Un vistazo de principio a fin. Dios tiene un solo y único plan, por lo cual tiene un solo y único objetivo, y con un solo y único propósito. Es por eso que la caída no lo tomó por sorpresa, por el plan, que fue diseñado en la eternidad, cuando nada había venido a existir. Como consecuencia, este plan es eterno. Una vez que se ha alcanzado el objetivo, continúa el propósito, que jamás dejará de ser. Es eterno. Por lo cual es bajo este contexto que debemos entender la voluntad de Dios. Fue la voluntad de Dios que el pueblo de Israel cruzara el mar Rojo. No quiero, hermanos, que ignoren lo que sucedió a nuestro pueblo siglos atrás en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos recibieron el bautizo en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Fue la voluntad de Dios que el pueblo de Israel ingresara al desierto. Todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Estas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dicen las Escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 en un solo día. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo como hicieron algunos de ellos, y luego murieron mordidos por serpientes. Y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó. Esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. El desierto es el crisol para limpiar, depurar, purificar. En el desierto se padece un tipo de sufrimiento que no nos separa, sino nos acerca a Dios. El desierto es el método, el proceso mediante el cual Dios nos hace aptos para recibir. En el desierto aprendemos a obedecer. En el caso de ellos tuvo que nacer otra generación. En el caso de nosotros tenemos que nacer de nuevo. Nicodemo. Logrado ello, nos saca del desierto y es la voluntad de Dios que crucemos el río Jordán y con ello recibir la tierra que fluye leche y miel. Por eso he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para conducirlos a una tierra fértil y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. En la caída Dios perdió hijos. En la caída el hombre perdió dominio, Espíritu Santo y Edén. Y Dios es el único que puede restaurar a nivel personal en cada uno de nosotros lo que nuestra desobediencia hizo que perdiésemos. Y así la imagen de su Hijo es restaurada en ti, en mí. Podemos estar enceguecidos y creer que la imagen de Dios ha sido restablecida. He aquí los siguientes versículos. Algunos de ustedes dicen yo soy seguidor de Pablo, otros dicen yo sigo a Apolos, o yo sigo a Pedro, o yo sigo únicamente a Cristo. Forman grupos dentro de la iglesia. Algunos forman el grupo de Cristo. Tienen celo de Dios. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? La reprensión del apóstol es para los que dicen que son de Cristo, porque no fomentan la unidad. ¿Qué es mejor delante de Dios? ¿Unidad en propósito o unidad entre nosotros? Si no podemos responder o decimos que las dos, algo anda mal. Pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado, son culpables de violar la ley. Ser parcial con el prójimo, hacer acepción de personas, es pecado. Y ser parcial con nuestro prójimo es la forma más mínima de odiar. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre. Ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Si pensamos mal y hablamos mal, aunque sea verdad,
de nuestro prójimo, ya desobedecimos y pecamos. Si Dios ha establecido su imagen en ti, en mí, ¿podremos ver la imagen de Él en nuestro prójimo? Nuestro prójimo es el judío, el gentil y el samaritano. Si decimos que sí, la pregunta es, ¿cómo? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Recuerda el camino por el que Jehová tu Elohim te guió durante estos 40 años en el desierto, para enseñarte a ser humilde, ponerte a prueba y saber lo que tú pensabas, para saber si ibas a obedecer sus mandamientos o no. En el crisol del desierto, la aflicción y la prueba es para acercarnos a Dios, y lo que quiere enseñar es obediencia. Él te humilló y te hizo pasar hambre. Luego te dio a comer maná que ni tú ni tus antepasados conocían, para enseñarte que el ser humano no solo vive de pan, sino de todo lo que Jehová ordena. Nos hace pasar hambre, una necesidad física, para que aprendamos a obedecer. Cuando se trata de fuego refinador, que es depurar, todavía estamos en el desierto, donde hay misericordia, perdón y suceden milagros. Y todo ello es para acercarnos a Dios, para confiar en Dios, a través de la obediencia. Una vez limpio de impurezas, nos saca del desierto, regidos por Dios a través de la ley. Y cesan los milagros. Y viene la prueba, fuera del desierto, en el mundo, porque la prueba de nuestra fe engendra paciencia. En el caso de Job, todo lo que le sucede es en el mundo. En el mundo tendréis aflicción, tribulación, problemas, angustia, persecución. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job no está en el desierto, goza de toda bendición espiritual. Ha cruzado el río Jordán. Tiene el temor de Jehová. Y el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Este es el conocimiento de Job, que tiene de Dios, que de él proviene la bendición y la maldición. Pero al pensar así, no cuestiona a Dios. Luego los tres amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, con argumentos del mundo, tratan de separar a Job de Dios, de que ha pecado y estas tragedias son la consecuencia. Aparece otro del mundo, Eliú, le dice que necesita humillarse a sí mismo. Job se resiste ante el pensamiento mundanal, al modo de pensar del mundo, y somete su caso a Dios. Vamos a hablar ahora de la parábola de las 10 vírgenes, pero antes vamos a mencionar algo sobre las parábolas. Cada vez que Jesús se dirigía a las multitudes siempre hablaba en parábolas. Nunca habló sin usar parábolas. Lo hizo para cumplir la profecía. Había una profecía. Te hablaré en parábolas, revelaré secretos que han sido ocultados desde la fundación del mundo. En la parábola de las 10 vírgenes, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Desde el momento que usa aceite es el Espíritu Santo, mas también es el carácter. Pero ello significaría que piensas como Cristo. Como el hombre piensa, así es él. ¿Quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Tener el Espíritu de Dios implica que vive en ti y piensas como Cristo y por ende el carácter de Cristo. O sea, de esta manera se explica a quién debemos tener dentro de nosotros para tener el carácter de Cristo. El siguiente modo, por el Espíritu Santo,
se explica desde la petición personal al Padre de que envíe a su Santo Espíritu. ¿Y para qué? Mas si no estamos seguros para qué, debemos de preguntarnos entonces, ¿por qué lo envía? Sabiendo esto, estaremos convencidos cada uno de nosotros personalmente para qué lo estamos pidiendo. Y de ahí hasta cómo es que es dentro de nosotros. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Así es que es mediante la obediencia y el conocerlas que separa el Señor las ovejas de los cabritos. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Estamos llamados al servicio, a los que están en necesidad y a los que no están en necesidad. Para que nuestro servicio al que está en necesidad sea perfecto, ¿a quién tenemos que ver? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. O sea que hay que ver a Jesucristo. Ahora, para que nuestro servicio al que no está en necesidad sea perfecto, ¿a quién tenemos que ver? Cristo, mediante la misión ordenada por el Padre, sirvió a todos. ¿Cómo servimos a este prójimo? El problema es que no hemos aprendido o no nos han enseñado a servir al que no está en necesidad, y por lo cual los ignoramos, y con ello somos parciales. Si no sabemos servir, que es la esencia de pertenecer a Cristo, entonces no hay carácter ni imagen restablecida. O como dijo alguien, si no aceptamos al agente regenerador en nuestras vidas, en vano murió Cristo. Además, pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Si hacer favoritismo entre una y otra persona o discriminar a la gente porque te cae mal es pecado, ¿en qué mandamiento de los 10 está metido hacer acepción de personas? Porque al cometerlo nos hacemos transgresores de la ley. Si no sabemos, eso quiere decir que obedecemos la ley a la letra y somos iguales a... Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y acercándose los discípulos dijeron a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús le respondió, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido, porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrán abundancia, pero cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Los que tienen oídos, oigan. Este versículo es al final de la parábola del trigo y la cizaña. Los entendidos son la buena semilla que representa a los hijos del reino, que fue sembrada por el Hijo del Hombre. Y para que suceda ello, tenemos que ser sus discípulos dispuestos a aprender el único tema de enseñanza que tiene, el reino. Era necesario que Jesucristo el Señor fuese a la cruz para así poder enviar al Consolador. El Espíritu Santo, la petición al Padre del Espíritu Santo es personal. La recepción del Espíritu Santo es personal. Para el que no sabe, fue en la tarde del primer día de la semana de la resurrección. El trabajo del Espíritu Santo en nosotros es personal.
La transformación, regeneración es personal. La constitución de nosotros en iglesia es personal. Esta iglesia, tú, yo, Cristo se entregó por ella, por ti, por mí. Para hacerla santa, Él la purificó lavándolo con agua mediante la palabra, para presentársele a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Se alcanza la plenitud de lo que hemos de ser en forma personal y conformaremos uno a uno, unidos mediante el vínculo perfecto, ágape, el remanente escogido. Hasta aquí nuestra contribución a la lección.